Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los animo a continuar con su lectura bíblica. Estamos en el día 36, así que, bueno, ánimo, perseveremos en esto. Solo quedan 329 días, algo así. Así que, y después de eso tenemos que seguir leyendo la Biblia nuevamente y vamos a seguir así. Así que, vamos, que se puede, disfrutémosla. Es un gozo poder tener la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 18 y capítulo 19 también. Y luego vamos a ir a Mateo 27. Los animo, por supuesto, a que me sigan con la lectura, que la complementen también con otras versiones, con otras notas, con estudios que estén haciendo. Mujer Verdadera también, recuerden, ahí pueden seguir con sus devocionales y con todo el material de estudio que tienen. Vamos ahí. Éxodo capítulo 18. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de que éste la había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón. Pues Moisés había dicho: he sido peregrino en tierra extranjera. El hombre del otro era, el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: el Dios de mi padre fue mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampado junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban, y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que lo libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces, enséñale los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerá de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, que juzguen al pueblo, de 50, perdón, y de 10, que ellos sean los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti, y ellos llevarán la carga contigo si haces esto. Y Dios te lo manda. Tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro, e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel, y los puso por cabezas del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo.
El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y éste se fue a su tierra. Éxodo capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrá límites alrededor para el pueblo, y dirás: De ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: Estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor, y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: El pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: Ve, desciende, y vuelve a subir tú y a Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Bien, vamos a avanzar a Mateo capítulo 27. Mateo, Juan, Marcos. Acá. Mateo capítulo 26, perdón. Ahí sí. Dice así. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los sacerdotes principales y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían: No durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto los discípulos se indignaron y decían: ¿Para qué este desperdicio? ¿Por qué este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres?
Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿Por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 siclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron a los discípulos, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Y él respondió: Vayan a la ciudad, a cierto hombre, y díganle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decir uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Judas, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y bebiendo, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió: Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: Aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: Al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, Rabí, y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús.
Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Y en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos la abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte a Jesús. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofeteaban. Y le decían: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas sentado con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta, y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron a los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Bien, esta es la palabra de Dios. Vemos mucho acá. Vemos la preparación del pueblo para recibir la ley por parte de Moisés, todo el temor que esto infligía, todo cómo todo esto afectaba incluso la naturaleza, de forma tal que el monte temblaba, y, y a Moisés subiendo a este lugar para recibir lo que vendría siendo la ley de Dios. Así que todo esto va a ser necesario que el pueblo reciba esto, sobre todo sabiendo que Moisés juzgaba al pueblo y necesitaba ministrar esa sabiduría que venía de Dios para resolver todos estos conflictos, ahora con la ley, por supuesto. Y, y bueno, pero es todo eso tan temible que no se puede describir. La Biblia lo menciona, pero hacer ejemplo de esto ya vendría siendo muy, muy difícil. Es simplemente el temor del Señor. Y luego vemos en Mateo 26, muchísimo, muchísimo ahí es la mujer derramando el frasco de perfume, la Pascua, la última cena, el, la mención del traidor, la entrega de Jesús, Pedro negándolo a Jesús, aunque previamente había dicho que nunca lo iba a hacer, a Jesús siendo arrestado, eh, un montón, Jesús frente al concilio. eh, es demasiado, en verdad, como en tan poco la palabra nos puede decir tanto, en verdad. Capítulo 26
de Mateo, capítulo 19, de Éxodo, en tan pocas, solamente en esos capítulos quizás, está mucho de lo que debemos estar reflexionando toda la vida, aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, oramos para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es viva, porque nos impacta hasta el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que puedas seguir haciéndolo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esto, a perseverar en la lectura, y no solamente en esto, sino que también en la oración, a velar en ella, Señor, a perseverar en la oración y a seguirte a ti, buscando siempre hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por todo. En nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.